Gracias por estar acá. Bienvenidos a este simposio webinar de actualización en dislipemias. Tenemos tres grandes disertantes. Bueno, yo no puedo hablar demasiado por mí, pero vamos a empezar con la primera presentación a cargo del doctor Alberto Lorenzati. El doctor Lorenzati los conocen todos ustedes, es past president, expresidente de la FAC. Y él además fue cofundador de la Sociedad Argentina de Lípidos y trabaja en el Hospital Córdoba y en el codirector del Instituto DAMIC. Bueno, el doctor Lorenzati se va a referir a dislipemia en el paciente obeso y diabético. Nuestros siguientes disertantes van a ser el doctor Carlos Cunio, con objetivos terapéuticos en prevención secundaria, y en la parte final voy a estar yo. Así que, bienvenido Alberto, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Si me permiten compartir pantalla, vamos a empezar entonces con este webinar. Bueno, es un gusto para mí estar en este webinar con la presencia de todos ustedes. El tema que nos ocupa es dislipidemia en general, tres tópicos dentro de dislipidemia. Yo me voy a referir particularmente a la dislipidemia en el paciente obeso y en el paciente diabético. Estos son mis potenciales conflictos de interés referidos a esta presentación. Pero para comenzar me quiero referir brevemente a la enorme prevalencia de factores de riesgo cardiometabólicos en Argentina, y no está de más decir que estamos hablando de la otra pandemia. Ustedes recordarán, esta es la última encuesta nacional de factores de riesgo sobre peso y obesidad. Está presente en 2/3 de los argentinos, presión arterial elevada, más o menos en la mitad. Esto no se ha modificado, sí ha crecido mucho sobrepeso y obesidad, la dislipidemia en 1/3 de los argentinos, el tabaquismo viene afortunadamente descendiendo lentamente, pero viene descendiendo, y viene creciendo desafortunadamente de modo significativo la diabetes, que viene de la mano de esta epidemia que vivimos de obesidad y diabetes. Ahora, pasando también a algunos datos, les muestro un estudio que publicamos recientemente en pacientes cardiometabólicos de países de Latinoamérica, por supuesto, incluido el nuestro, donde veíamos que cómo ha impactado la pandemia en los pacientes cardiometabólicos, porque ustedes saben, sobre todo el año pasado, cuando, digamos, el aislamiento social fue muy contundente, bueno, nuestros pacientes tuvieron menos posibilidad de hacer ejercicio, de conseguir los alimentos mejores para una dieta, y ustedes ven cómo, por ejemplo, el 70% de los pacientes cardiometabólicos de la región tenía hipertensión, un 35-37% dislipidemia y un 21-22% diabetes. Ahora, en medio de la pandemia en 2020, encontramos que más de una tercera parte no hacía actividad física y otra tercera parte hacía menos de 3 veces por semana, que es lo recomendado. La mitad hacía menos de 100 minutos de actividad física semanal, y 1/3 hacía un poquito más de 100 minutos, pero menos de 150 minutos. Recordemos que es más de 150 minutos lo recomendado. Hablamos siempre de pacientes cardiometabólicos que no habían tenido COVID. Esto fue un momento de la encuesta en donde había muchos pacientes que todavía no habían tenido COVID. La mitad ingería alcohol, y el consumo de frutas y verduras de todos los días, que es lo recomendado, alguna ración diaria de frutas y verduras, solamente 1/3 lo cumplía. Para no desviarnos de la dislipidemia y no entrar en detalles, decirles que ustedes miren
aquí, en la izquierda inferior de la pantalla, el 61% durante el año pasado disminuyó la actividad física, y vamos a la derecha, bien a la derecha del problema, de la pantalla, y vemos que un 30% tuvo problemas de acceso a la medicación. Sabemos que los pacientes cardiometabólicos necesitan generalmente de más de un medicamento, porque más, si son diabéticos, si son dislipémicos, hipertensos, necesitan estar tratados con varios medicamentos a la vez. Entramos ahora en lo que es el manejo del riesgo cardiometabólico, porque el paciente diabético, obeso, dislipidémico es un paciente cardiometabólico, y vemos que la dislipidemia en estos pacientes es solo una parte. También concurre como factor de riesgo la inflamación, la hipertensión, obviamente el metabolismo anormal de la glucosa y el riesgo protrombótico. Esto pertenece a una publicación de un grupo en el que participamos con el doctor Lozada, y fue recientemente publicado como un consenso latinoamericano en el manejo del riesgo cardiometabólico. Ahora bien, ¿qué características tiene la dislipidemia del paciente obeso y del paciente diabético? Bueno, a mí me gusta llamarle la tormenta perfecta. En el ambiente de la insulinoresistencia, el hígado está estimulado por una mayor cantidad de ácidos grasos libres a ensamblar, a secretar una mayor cantidad de VLDL, que ustedes saben, las lipoproteínas son, secretadas por el hígado fundamentalmente en la forma de VLDL. Estas VLDL en sangre, por efecto de la proteína CETP, intercambian colesterol por triglicéridos. Eso lo hacen con las LDL, y por lo tanto reciben las VLDL, colesterol de las LDL, a cambio de triglicéridos. Lo mismo pasa con las HDL. Por lo tanto, tenemos LDL que rápidamente pierden parte de esos triglicéridos y se transforman en pequeñas y densas LDL, que es la característica fundamental de la dislipidemia aterogénica y del diabético, que le da la particularidad de tratarse o de mostrarse como una dislipidemia muy aterogénica. Y el HDL en general está bajo, porque estas HDL también enriquecidas con triglicéridos y que han perdido colesterol cediéndole eso a las VLDL, son menos antiaterogénicas, y finalmente las VLDL, que son el camino inicial, luego se transforman en IDL y de allí en LDL, están enriquecidas contienen ApoB, por lo tanto son proaterogénicas, y están enriquecidas con colesterol, lo cual hace que sus remanentes puedan transportar el doble de colesterol que una LDL. O sea, un remanente de VLDL puede tener el doble de colesterol que una LDL, que es la lipoproteína aterogénica por naturaleza. Por lo tanto, estamos hablando, insisto, de una dislipidemia muy agresiva, muy aterogénica, y capaz estos remanentes de VLDL y los remanentes de kilomicrones son tan pequeños que son capaces de atravesar en el subendotelio vascular, son tomados por los macrófagos y forman parte del núcleo de la placa aterosclerótica. O sea, de nuevo, un ambiente en el cual se facilita mucho más, no solamente por las LDL, que están modificadas y son pequeñas y densas, y muchas de ellas oxidadas y glicosiladas, como veremos en unos minutos, sino también los remanentes de VLDL son más agresivos y más aterogénicos. Lo que les decía, fíjense ustedes en el diabético, si nosotros correlacionamos el ApoB, que es la apoproteína característica de todas estas lipoproteínas aterogénicas, correlaciona muy bien con la presencia de LDL pequeñas y densas.
correlaciona muy bien con la glicosilación del ApoB. Sin embargo, esta glicosilación no correlaciona bien con la hemoglobina glicosilada. O sea, la hiperglucemia no es un elemento crítico digamos, la modificación o la alteración de las lipoproteínas y su posterior transformación en lipoproteínas más heterogéneas. ¿Qué hemos aprendido de la relación de causalidad del LDL colesterol con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Hoy hablamos mucho e insistimos mucho con la exposición acumulada al LDL colesterol, porque no es lo mismo tener a lo largo de la vida, en el eje horizontal vemos décadas de la vida, en el eje vertical un número que es un número que digamos, surge de multiplicar el valor de LDL por los años de edad de un individuo, pero es algo absolutamente convencional, es un número desarrollado por el autor de esta publicación, que es Brian Ferentz, pero nos dice muy claramente que si yo tengo un LDL de alrededor de 80, la posibilidad de tener un infarto de miocardio ocurre tardíamente en la vida. Si yo tengo a lo largo de mis años de vida un nivel aproximadamente como ese. Pero por el contrario, si yo tengo una hipercolesterolemia familiar y manejo durante muchos años, o sea, durante los años de mi vida, porque esto es una enfermedad genética, niveles de más de 190, la probabilidad de un infarto es mucho más anticipada. Hablamos de la tercera década de la vida o inclusive de menos. Por lo tanto, hoy no deberíamos discutir, y esto lo digo porque después vamos a hablar a lo largo de esta reunión de tratamientos, de estatina, y vemos que a veces no le damos el verdadero valor al LDL porque no aumentamos los tratamientos, no intensificamos los tratamientos. Mire, este cartel pertenece a la Sociedad Europea de Aterosclerosis, que sacó un position statement hace 2 o 3 años diciendo, miren, hay más de 200 estudios prospectivos, epidemiológicos, genéticos, de randomización mendeliana y estudios clínicos controlados que incluyeron más de 2 millones de pacientes y más de 20 millones de personas años con más de 150.000 eventos duros que soportan la relación causa-efecto del LDL colesterol, o sea, etiología del LDL aumentado con enfermedad cardiovascular metabólica. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Bueno, sabemos que las estatinas, por cada 40 miligramos por decilitro de descenso del LDL colesterol, disminuyen 23% el riesgo. Aquí a la izquierda tenemos estudios en prevención secundaria y en prevención primaria. Han dado todo lo mismo, de una manera muy, digamos, reproducible. Pero a la derecha tenemos algo en lo cual no prestamos mucha atención. ¿Qué pasa si yo bajo esos 40 miligramos por decilitro sin estatinas, con otras intervenciones? No sé si alcanzan a leer, pero aquí dice dieta, secuestrantes de ácidos biliares, ezetimibe, exactamente lo mismo, 23 a 25% de reducción de eventos cardiovasculares. O sea, realmente manejar hacia abajo, obviamente, el LDL colesterol es lo que realmente trae mejor beneficio a nuestros pacientes, independientemente si lo hacemos únicamente con estatinas o con alguna otra intervención. ¿Qué otros lípidos tienen que ver con el riesgo cardiovascular? Bueno, hoy ya no se discute que los triglicéridos aumentados también implican un aumento del riesgo. Vamos a tomar, estos son 2 estudios, tomemos solo el de la izquierda, pacientes muy bien tratados con atorvastatina en el estudio Miracle, aquellos que tenían más de 195, es la línea en celeste de triglicéridos, pese a estar bien tratados con estatina, mostraban más eventos que aquellos pacientes que tenían la línea en azul oscuro, menos de 135. Y hoy hablamos mucho de lo que es el colesterol remanente, y en los pacientes con obesidad y con diabetes, el colesterol remanente es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí a la izquierda tenemos HDL, ya sabemos que son protectoras, LDL, LP pequeña a, estas 2 últimas
son proaterogénicas, pero en el cuadro del medio tenemos IDL, VLDL, los remanentes de kilomicrones, todos potencialmente aterogénicos y que no cuentan cuando uno determina el valor de LDL y colesterol. ¿Cómo me doy cuenta de la presencia de estas lipoproteínas? Calculando el no HDL colesterol, o sea, si yo resto del colesterol total el HDL, voy a tener un espectro de todas las lipoproteínas aterogénicas, incluyendo LDL y LP pequeña a, pero si a su vez del no HDL resto el LDL que lo conozco, voy a tener un número más pequeñito que se llama colesterol remanente y que no debiera superar los 30 miligramos por decilitro. Hay un par de estudios recientes que han mostrado que tener este colesterol remanente más elevado de 30 implica un mayor riesgo cardiovascular. Miren, este es el dato del estudio PREDIMED de prevención primaria con dieta mediterránea. Son casi 7.000 pacientes obesos, índice de masa corporal promedio 30, la mitad eran diabéticos, tuvieron un seguimiento prolongado. Y miren las dos curvas superiores en la imagen de la derecha. La curva en rojo era pacientes que tenían LDL menos de 100, pero este colesterol remanente más de 30. Y la curva en violeta eran aquellos pacientes que tenían LDL más de 100, pero más de 30 también de remanentes. En ambos casos hubo mayor riesgo cardiovascular, tuviesen o no tuviesen el LDL por arriba de 100, pero siempre mostrando un colesterol remanente de más de 30. Y esto es un estudio muy interesante y muy reciente, está en European Heart Journal de unas semanas atrás. Es un seguimiento que tomaron 3 estudios que son muy conocidos para nosotros, el ARI, el estudio Cardia y otro estudio más, de estos estudios poblacionales y que dan muchos datos. Y aquí ellos vieron que los pacientes que tenían un LDL menos de 130 y un colesterol remanente de menos de 24 eran tomados como referente. Pero aquellos que tenían LDL menos de 130, pero colesterol remanente más de 24, tenían casi un 50% de aumento del riesgo. Aquellos que tenían colesterol remanente menos de 24, aunque tuviesen el LDL aumentado, no era tanto el riesgo. Y aquellos individuos que tenían las dos variables, o sea, LDL más de 130 y colesterol remanente más de 24, tenían casi un 70% de aumento del riesgo. O sea, algo que tenemos que tener en cuenta, después en todo caso tendremos tiempo en las preguntas para ahondar, en los pacientes sobre todo obesos y diabéticos que suelen tener elevado el colesterol remanente. ¿Qué hemos aprendido del tratamiento con estatinas? Bueno, sabemos que cuanto más riesgo y mayor descenso del LDL, más eventos podemos disminuir. Eso lo hemos aprendido y lo conocemos. Y es muy importante saber que en diabéticos y en obesos diabéticos, las estatinas tengan o hayan los pacientes tenido o no eventos cardiovasculares, son muy efectivas. Estos son datos de un clásico metaanálisis, el CTT, mostrando disminución de eventos muy uniforme con todo tipo de estatinas, prevención primaria, prevención secundaria. Y hay un estudio muy interesante que tiene sus años, pero que tuvo que ser suspendido prematuramente por la gran cantidad de beneficios que traía. Eran casi 3.000 diabéticos tratados con atorvastatina, 10 miligramos, con un basal de LDL de 117, no habían tenido enfermedad cardiovascular conocida, y aquí hubo una disminución muy significativa del riesgo relativo de un 37% en favor de los pacientes tratados con estatina. O sea, hoy no deberíamos discutir si un diabético tiene que tomar una estatina o no. Habrá algunos casos muy puntuales, quizás no necesita indicación, pero en la gran mayoría sí. Las metas actuales, a esto se va a referir Cunio, yo no quiero sobreponerme con lo de él. Cuanto más bajo mejor, y si es más bajo aún mejor. Fíjense, estos son las metas europeas, que seguramente serán parte de la
nueva de la posterior charla, pero fíjense, los diabéticos están en general en las categorías de muy alto riesgo y alto riesgo, aún sin daño de órgano blanco, pero si un diabético tiene más de 10 años de evolución o con otro factor de riesgo, aunque no haya tenido enfermedad cardiovascular conocida, ya es de alto riesgo y el objetivo de LDL es de menos de 70, y ni que hablar si el diabético tiene órgano blanco o es diabetes tipo 1 de larga evolución, etcétera, etcétera, donde ahí el objetivo es menos de 55. El problema es que en el mundo real muy pocos pacientes, estos son datos que nos dicen que, por ejemplo, un 15% de los diabéticos con historia de enfermedad cardiovascular llegan a la meta anterior, la meta de menos de 70, no la actual de menos de 55. O sea, no es fácil en el mundo real. Hoy tenemos una multiplicidad de drogas que podemos usar, las estatinas de alta intensidad, capaces de disminuir 50% el LDL, las estatinas de alta intensidad más ezetimibe, 65%. Podemos usar inclusive un inhibidor de PCSK9, pero fíjense que el estudio IMPROVE, que validó los efectos beneficiosos de utilizar ezetimibe sumado a las estatinas, fue muy efectivo en los pacientes casualmente con dislipidemia diabética. Y esto es un estudio que nosotros publicamos este año en 1.400 diabéticos que estaban con estatinas, que eran de muy alto riesgo cardiovascular y que con el agregado de un inhibidor de PCSK9 llegaban a las metas de menos de 55 en prácticamente entre el 70 y el 80% de los casos. De nuevo, en el mundo real, ¿qué pasa? No se utilizan correctamente las estatinas. Yo quiero ir ya terminando. Esto es un registro italiano de casi 5.000 pacientes, donde había un porcentaje no menor que estaba sin estatinas o con estatinas de muy baja intensidad, y en el 40% de estos casos era por decisión médica y en un 15% por decisión del paciente. Por lo tanto, la meta europea de menos de 55 la cumplían menos del 38%, y la doble meta, recordemos que para las guías europeas es para el muy alto riesgo menos de 55 más un 50% de reducción respecto al basal, menos de un 4% llegaban a esa meta. Pero esto se repite. Esto es un registro muy reciente en individuos con distintos niveles de LDL, pero de alto riesgo cardiovascular, porque tenían enfermedad cardiovascular demostrada en un estudio americano, por lo tanto la meta para ellos es menos de 70. Había muchos pacientes que estaban entre 70 y 100 y muchos otros entre más de 100. A los 2 años, solo el 17% recibió la indicación de intensificar el tratamiento. Una meta más laxa, la meta de menos de 70, solo 1 de cada 3 lo cumplía. Y esto que les muestro aquí, lo podemos discutir después en la charla, es un estudio muy interesante porque muestra por qué ciertos pacientes no comienzan con el tratamiento con estatinas. Miren la imagen de la izquierda, un tercio es porque tiene miedo a los efectos colaterales, otro tercio porque quiere tratar de mejorar sus lípidos con solo dieta y ejercicio, y un 17% prefiere remedios naturales. O sea, hay mucha mala información hacia los pacientes, que a veces informan mal por internet, y las estatinas, como siempre decimos hace ya unos cuantos años, tienen mala prensa, pero la adherencia es clave. Recién hablábamos de la necesidad del tratamiento en el tiempo, porque la exposición acumulada en el tiempo es realmente lo problemático. Y este estudio reciente dinamarqués nos muestra que los pacientes que a lo largo del seguimiento, que fueron de varias décadas, tenían una adherencia de más del 80%, solamente tratando 16 pacientes se lograba abolir un infarto, y cuando la adherencia era menos del 20%, bueno, eso realmente no se lograba con tanta contundencia.
quiero ir terminando diciéndoles que tenemos que realmente convencer a nuestros pacientes de que hay que tomar las estatinas de manera continuada y no cortarlas. El estudio Samson, presentado el año pasado, dividía a los pacientes, un estudio muy interesante, se le daban 3 distintos tipos de frascos. Un frasco tenía estatina, el otro frasco tenía placebo y el otro frasco estaba vacío. El paciente informaba de sus síntomas musculares con una app, con el celular. Y miren ustedes que pacientes que estaban sin comprimido, o sea, tenían el frasco vacío, tenían un 8% de efectos musculares, y la diferencia entre estatina versus placebo no era significativa, o sea, los pacientes tenían efectos musculares tanto con estatina como con placebo. Por lo tanto, y utilizo 2 minutitos más para decir, hay mucho error o mala interpretación de los síntomas musculares asociados a estatina. En general, se le achaca a las estatinas dolores que son asimétricos, unilaterales, dolores agudos, pinchazos, dolores en los tendones. Tenemos que ser muy, digamos, insistentes en la anamnesis, porque encontrar un verdadero intolerante a estatina no es fácil, y eso lo hemos visto con los estudios que, por ejemplo, con inhibidores de PCSK9 buscaban pacientes intolerantes a estatina. La posibilidad de diabetes incidente con la utilización de estatina, miren, el tratamiento de más de 255 pacientes con estatina durante 4 años podría resultar en un caso extra de diabetes en un paciente predispuesto. O sea, realmente hoy ninguna guía no soporta el hecho de usar estatina por más que sea un paciente diabético o prediabético. O sea, por el contrario, están súper indicadas las estatinas en estos pacientes. Termino diciendo que son ampliamente utilizadas, seguras, efectivas, han contribuido a bajar significativamente la morbimortalidad cardiovascular, los efectos adversos reales musculares, ¿no? Se presentan en un muy bajo número de individuos. La diabetes incidente es muy baja comparada con la enorme reducción de eventos coronarios y vasculares, y las estatinas son hoy la elección de primera línea y deben ser utilizadas en dosis adecuadas y combinarlas con otros hipolipemiantes cuando esto sea necesario. Y no olvidarnos de que los cambios de estilo de vida son también una parte importante. Aquí en este dibujo vemos que la gente a veces prefiere medicamentos, cirugía bariátrica, pero no nos olvidemos de los cambios del estilo de vida. Bueno, muchísimas gracias. Yo con esto termino y voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, doctor Lorenzati. La verdad que excelente su presentación como siempre. Recalcando este punto, lo que planteaba al final de la importancia de 2 grandes puntos. La importancia de los cambios del estilo de vida como base y como concurrente de toda terapéutica, pues realmente fortalece que el paciente pueda adherir también al tratamiento farmacológico, y sobre todo trabajar en la integralidad del paciente desde el riesgo, que es lo que nos permite poder avanzar en bajar la tasa de eventos. Bueno, siguiendo con este evento FAC, nos acompaña el doctor Alfredo Lozada, actual presidente del Comité de Lípidos de la Federación. Realmente un placer, una eminencia, como todos los componentes de los disertantes de este panel, ya que el doctor Alfredo Lozada, que es médico farmacólogo, especialista en lípidos, y nos va a hablar en este caso de dislipemia en el paciente joven. Gracias, Jorge. Un placer estar acá. Me voy a referir en los jóvenes. Ahora les estoy compartiendo las pantallas y empiezo con la presentación. Es un punto extremadamente, no sé si se ve bien, ¿sí? Es un punto extremadamente importante porque estamos en un gran momento de los lípidos, hay grandes avances. Cuando yo empecé como lipidólogo no existía ni el estudio 4S,
Entonces, ahora todos estos avances les van a permitir a los jóvenes estos darles lo mejor que ustedes tienen y eso va a significar mucho más años de vida para esos pacientes. Así que con esto entonces avanzo. Esta es mi diapositiva inicial, estos son conflictos de interés para esta presentación. Y un poco el foco mío va a estar cómo buscar el alto riesgo, cómo reclasificar. Les voy a dar dos casos hiper breves de HF y lipoproteína y la importancia de diagnosticar para tratar, porque reducir los eventos reduce muy marcadamente hasta 93% la incidencia. Nos vamos a enfocar en este panel y específicamente un poco más acá en los grupos fumadores o que tienen dislipemia severa, que es el cuadro este que les estoy marcando en celeste. Y quiero introducirlos un poco cómo son las frecuencias de dislipemias del Framingham nuestro, que es el CESCAS, y justamente hicimos acá esta medición de lipoproteína A elevada más LDL, que tenía una frecuencia de 4 y pico de veces más antecedentes heredofamiliares. Vamos al primer caso, es este que les estoy marcando acá. Un señor que tuvo un ñam a los 26, a los 42 tuvo recolorización y con LDL de 123 está tratado con atorva 80 de cetimibia, no llega a las metas. Bueno, el tema central acá es ¿por qué llegó a él? Porque la madre y el hijo que comparten la misma mutación, ya le podrían haber diagnosticado. Entonces, la idea mía es hablar con ustedes algunos de los criterios diagnósticos. Este señor, como ustedes ven, tiene parientes en primer grado con San Tomás, tiene también la madre con evento coronario y él tiene evento coronario. En el examen físico tenía arco corneal y tenía un LDL muy elevado sin tratamiento y además tuvo análisis. Esto da claramente un diagnóstico muy fácil. ¿Y cómo es el pronóstico? Antes las estatinas tenían 84 veces más eventos. Esto no es 84%, esto es 84 veces más eventos, una carga tremenda de enfermedad. Y de los lipidólogos y genetistas de Oxford que escribieron la guía europea, ellos nos dicen, basado en un montón de estudios de trials estatinas, más randomización mendeliana, que si a un señor tiene 280 de LDL, este número, y lo bajamos a la mitad y le mantenemos 40 años, el riesgo de infarto de ACV puede bajar hasta 93%. Veamos cómo están las muestras enriquecidas. Entre los que tienen enfermedad isquémica, 1 de 31 tiene hipercolesterolemia familiar, pero miren cómo aumenta. Los que tienen prematura, como este paciente habíamos visto, era 1 en 15, o si tienen hipercolesterolemia severa, lo mismo. Ahora bien, miremos en esta serie de pacientes jóvenes con infarto, si tenían infarto y tenían una historia familiar prematura, ¿sí? Y además un LDL de más de 160, eran 6 de cada 10 pacientes con infarto joven. Y si solo tenían infarto y tenían una historia prematura, era 2 de cada 10 con esta frecuencia intermedia de otras cosas. Entonces, la hipercolesterolemia familiar va a ser una de las situaciones más comunes que se van a enfrentar en jóvenes, es la más común de todas las enfermedades de los lípidos, junto con la LPA, tiene una carga muy alta, tiene un diagnóstico clínico muy, muy fácil, por eso les mostré la guía de diagnóstico holandesa. Y la gran mayoría de los pacientes puede ser adecuadamente tratadas con estatinas y ezetimibe. Y fíjense la tasa de eventos que tienen en esta serie, ¿no? Con enfermedad cardíaca, a 10 años tiene una tasa de eventos de 41%. Y la madre de este paciente que les mostré, que tiene enfermedad periférica severa, hasta 55% de eventos, extremadamente alto. Acá van las dos preguntas, yo les mandé anteriormente que les iba a hacer preguntas. ¿Cuál es la frecuencia? Entonces contesten por favor con el chat, así lo vemos acá. ¿Cuál es la frecuencia de hipercolesterolemia familiar en los síndromes coronarios agudos? Y los valores pueden ser 1 en 50, 1 en 30, 1 en 15. Les pedirían si pueden contestar ahora
para ver estos valores. Yo no, por algún motivo no estoy viendo el chat, así que Jorge te voy a pedir que por favor me digas cuál es el predominio de las respuestas de los que están contestando antes de pasar a la segunda pregunta. Acá tenemos José Gómez 1 en 15, otro nos pone también 1 en 15. Bueno, perfecto, así que estamos todos más o menos claros. Rosario, también Judith Rosario. Vamos entonces a la pregunta 2. ¿Qué porcentaje de reducción del LDL requiere el paciente que les mostré para llegar a la meta? Tenía 123 y las respuestas posibles son 20%, 40%, 60% o 80%. El doctor Lorenzati ya lo había mencionado. ¿Por qué no contestan a partir de ahora? Y vamos viendo las respuestas para hacer más didáctico las presentaciones virtuales, que son bastante más plomo que las otras. Acá nos contestan 60%, el doctor Perna, gracias doctor Perna, el doctor Villadari 60%, Gómez 60%, Porcel 60%. Bueno, hay un predominio claro de valores altos, 60%, acá hay otro que contesta 80%, así que con esto vamos a avanzar. Y la guía europea, este es el algoritmo, además de la estatina, sugiere agregar a los que no se puede lograr agregar con estatina solo, agregar el ezetimibe y agregar el inhibidor PCK9 que en la Unión Europea lo proveen a muy bajo costo para los pacientes estos severos. Vamos a hablar un momentito de diabetes que mencionó el doctor Lorenzati, porque quería enfocarme en 2 puntos. Primero, la tasa de eventos extremadamente alta que les estoy marcando acá. El otro punto es que el riesgo, esto que les estoy mostrando, es un estudio caso control en Suecia de casi 250.000 de diabéticos comparados con controles, y si tiene más de 5 factores de riesgo, sobre todo en los jóvenes, menos de 55, el riesgo puede subir a 7,69 veces. Y en cambio, en los jóvenes que no tienen factores de riesgo, esto es mucho más bajo. Y la guía europea en sus metas, ¿no? Define los grupos, dice los pacientes diabéticos con más de 10 años y que tienen factores adicionales, y este es un punto importante, ¿cuánto tiempo ha tenido diabetes como para aumentar el riesgo con esas tasas de eventos que les mostraba? Vamos entonces a ver un poquito de cuáles son el manejo del diabético joven. La meta tiene que ser de LDL o de no HDL. Contesten por favor en el chat y Jorge me vas diciendo si no aparecen y después vamos a la segunda pregunta, pero les pediría si pueden ir contestando por el chat. Acá nos ponen LDL la meta, no HDL, el doctor Gómez, gracias. El doctor Perna, LDL. LDL Fragasi. Bueno, vamos a avanzar en razones de tiempo. Gracias por contestar a todos, también nos ponen. Bueno, y la siguiente pregunta es indicar fibratos para HDL bajo, y la respuesta es sí o no. Por favor, contesten. El doctor Lorenzati algo dijo de esto, es un tema en discusión, la doctora Quinteros dice que no, el doctor Villadari que no también. Bueno, es importante el doctor Gómez que no. Como decía el doctor Lorenzati, la terapia inicial es, y el doctor Segovia Barraza también que no. Vamos a avanzar y nos metemos en lipoproteína A. En esta publicación que les estoy mostrando, me estoy peleando con el micrófono, con el auricular que se me cayó, les estoy mostrando que en metaanálisis hay una relación directa entre niveles y riesgo, lo mismo en estudios mendelianos y en de genoma, genome-wide, en todos está marcado. En nuestro continente la frecuencia es 15%. Todos tenemos LPA, 15% la tiene elevada, 1% la tiene extrema, más de 180. Y acá fíjense cómo permite reclasificar esto, ¿no? En riesgo intermedio,
y la evaluación, todo este grupo de pacientes, la evaluación adicional nos define un grupo que son de bajo riesgo y un grupo que es de alto riesgo, que es un 24% que ha permitido reclasificar, sobre todo acá en los casos de enfermedad cardiovascular. ¿Qué dice la guía europea? Y hizo una definición muy fuerte. Los que tenemos, y yo tengo más de 180, tienen un riesgo que es equivalente al de la hipercolesterolemia familiar heterocigota. O sea, es una situación de alto riesgo, 1% de la población. Y esto da enfermedad cardiovascular prematura, permite la lipoproteína, permite reclasificar a la HF, y también hay que buscarla en la gente que tiene antecedentes heredofamiliares de enfermedad aterosclerótica y lipoproteína alta, y la europea dice en los que tienen extrema. ¿Y qué dice la National Lipid Association del 2019? Dice, la adición de ezetimibe es razonable en aquellos que tienen más de 50, la adición de un inhibidor de PASK9 es razonable, y ya también acá algunas cosas más. Entonces, ya terminando las conclusiones, creo que estoy recuperando tiempo. La dislipemia en el paciente joven es más frecuente las dislipemias genéticas, y LPA y hipercolesterolemia familiar son claramente enfermedades genéticas. El LDL tiene que estar en metas y cuanto más tiempo mejor, por esos datos que les dije de que cuando se lo mantiene 40 años reducido a la mitad, se reduce hasta 93% eventos cardiovasculares mayores como un infarto y ACV. Cuanto más riesgo cardiovascular, más beneficio hay. Y como decía el doctor Lorenzati, las combinaciones de drogas tienen muy robusta evidencia. Con esto yo termino, como me queda un minuto más, quiero aprovechar para invitarlos en noviembre al simposio de lipidología terapéutica que se va a realizar 26 y 27 de noviembre. Este es el 5º simposio multisocietario, es híbrido, va a haber un ebook y tenemos hasta el momento 12 extranjeros. Como saben, ustedes tienen, el doctor Lorenzati va a estar participando muy activamente, también el presidente de la IAS. Así que los invito, esto es una actividad gratuita, multisocietaria y que viene creciendo en asistentes. Bueno, muchas gracias, le dejo lugar a mi amigo el doctor Cunio y gracias por su atención a todos. Muchas gracias, doctor Lozada. Y dando la continuidad del evento, la presentación del doctor Cunio, un gran referente tanto del expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, cardiólogo y especialista en varias de las ramas de la prevención cardiovascular, con un máster en una maestría en nutrición, y que nos va a hablar ahora sobre los objetivos terapéuticos del perfil lipídico en prevención secundaria. Así que un placer, doctor Cunio, tenerlo como disertante acá. Bueno, muchas gracias, doctor Keikovich. Buenas tardes a todos, Alberto, Alfredo. Me toca a mí hacer la tercera charla de esta reunión, así que he tenido tiempo de borrar algunas diapositivas, de ocultarlas, porque por suerte Alberto Lorenzati se ha referido a algunos temas que me parecen interesantes y no creo que sea necesario repetirlos, porque yo creo que más le vamos a dedicar un poco a la discusión para que puedan aparecer estas cosas. Voy a intentar compartir mi pantalla, a ver, me avisa si es que todo va bien, porque estaba con algunas lentitudes. En primer lugar voy a presentar la conferencia y en segundo lugar les pido disculpas por la lentitud, pero en Salta estamos bastante lejos de los centros urbanos, parece que la señal demora un poco. ¿Estamos viendo ahí? Se ve como que comienza a compartir contenido, doctor. Perfecto, bueno, me quedo más tranquilo. Ahí aparece. Bueno, voy a compartir en modo de presentación. Voy a empezar por mis conflictos de interés en la primera diapositiva.
tengo bastantes conflictos de interés porque yo soy investigador clínico y lo único que estoy haciendo en los últimos años es docencia e investigación, pero quiero aclarar que no recibo honorarios por esta conferencia, así que eso me parece importante destacarlo. Yo voy a hacer una síntesis muy apretada porque la mayoría de las cosas ya se han dicho, así que voy a tratar de hacer un raconto histórico, si se quiere, de cuál es la problemática y en dónde estamos sumergidos hoy en este tema del manejo de las metas, de lograr el objetivo en nuestros pacientes de prevención secundaria, que es donde yo quiero centrarme fundamentalmente. Como para hacer una revisión, les quiero recordar que desde 1955, o sea, hace más de medio siglo, que sabemos que el colesterol sérico elevado es un factor de riesgo mayor para la enfermedad cardiovascular. También sabemos que el mayor transportador de colesterol plasmático son las LDL y que las partículas LDL juegan un papel central en la patogénesis de la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque como todos saben, las LDL se depositan en la pared arterial, en el interior de la pared arterial, en el espacio subendotelial y sufren oxidación. Estas LDL oxidadas desencadenan una enorme cantidad de fenómenos fisiopatogénicos, pero que las podemos reducir a mencionar que provocan inflamación, atraen monocitos y macrófagos, y estos macrófagos originan células espumosas, y ustedes saben que las células espumosas es la lesión inicial de la aterogénesis. Pero esto no solamente comienza, sino que continúa. Cuanto más tiempo el endotelio esté sometido a la acción agresiva del colesterol LDL, más aterogénesis va a haber, se van a desarrollar placas de ateroma y con el tiempo estas placas de ateroma que se van a hinchar, se van a agrandar, se van a debilitar, van a terminar sufriendo trombosis, que es lo que nosotros conocemos como cardiólogos, el fenómeno de aterotrombosis. Y cuando aparece la trombosis, clínicamente se manifiesta como un evento cardiovascular, que puede ser un infarto de miocardio, puede ser una isquemia periférica, puede ser una ACV isquémica. Las evidencias epidemiológicas, genéticas y clínicas que han mencionado antes han demostrado que la hipercolesterolemia de LDL es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El modelo experimental más adecuado lo acaba de presentar Alfredo Lozada, que es la hipercolesterolemia familiar homocigota, en donde individuos de 9, 10, 11 años de edad, 15 años de edad, pueden tener infarto de miocardio, pueden tener necesidad de angioplastia, necesidad de cirugía. Entonces es muy importante tener en cuenta que sin colesterol no hay aterosclerosis. En el subendotelio no se deposita el milímetro de mercurio, no se deposita nicotina, no se deposita alquitrán de tabaco, se depositan triglicéridos ni hemoglobina glicosilada. Se deposita solamente colesterol LDL oxidado. Y las estatinas de alta intensidad, usadas en dosis de alta intensidad, reducen drásticamente los niveles de LDL, como nos han mostrado antes, y otras partículas aterogénicas, este famoso no HDL, como mencionaban también los expositores que me antecedieron, estas partículas aterogénicas transportadoras de colesterol, y las estatinas son capaces de revertir el proceso de aterogénesis en un fenómeno que se llama regresión, en donde las placas ateroscleróticas pueden disminuir su tamaño, disminuir su agresividad, hacerse estables y disminuir el riesgo de sufrir aterotrombosis. Hay grandes estudios de prevención secundaria, algunos de los cuales fueron mencionados, con estatinas solas o combinadas, que muestran que hay una relación lineal entre niveles de LDL y eventos aterotrombóticos. Pero también hay una relación lineal en la disminución del colesterol. Cuanto más intenso y más prolongado sea el descenso del LDL, más van a disminuir los eventos cardiovasculares. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Podemos sintetizarlo diciendo que con menos colesterol hay menos eventos. Y esto no solamente vale para la terapéutica. Ustedes mencionaron el estudio de la randomización mendeliana, en donde se demuestra que familias que tienen algún defecto genético por el cual el colesterol está muy bajo desde el nacimiento,
tienen una enorme disminución de eventos cardiovasculares cuando uno los compara con la población general. Ni siquiera hablar de la población que tiene colesterol elevado. Consecuentemente, las últimas guías, y estamos hablando de las europeas del 2019, que ya fueron mencionadas también por el doctor Mosal, recomiendan niveles de LDL menores a 55 en pacientes que tienen muy alto riesgo, como son los de prevención secundaria. Incluso sugieren niveles menores de 40 en aquellos pacientes que tratados y logrando un método de menos de 55 tengan recurrencia de eventos cardiovasculares en un plazo más o menos breve de 1 o 2 años, y que estos eventos cardiovasculares no necesariamente tienen que ser en el mismo territorio. Es decir, ¿a quién le vamos a sugerir que logre menos de 40? Aquel que tuvo un infarto y al año siguiente tiene una gira inestable, al que tuvo un infarto y dentro de un periodo más o menos breve tiene una ACV, o el que tiene un infarto y después sufre una isquemia de miembros inferiores. ¿Qué es alto riesgo cardiovascular? Muy alto riesgo cardiovascular. No es solamente el paciente que ha tenido un infarto, que ha tenido una ACV, que ha tenido una enfermedad renal periférica. También se refiere a aquellos que tengan manifestaciones clínicas o por imágenes de tener tendencia a desarrollar aterosclerosis, sea en las carótidas, en las carótidas de los miembros inferiores, en la aorta, pero también están incluidos aquí en muy alto riesgo los diabéticos que tienen daño de órgano blanco, como por ejemplo microalbuminuria o retinopatía, o que tienen 3 factores de riesgo mayor, o los diabéticos tipo 1, es decir, los diabéticos juveniles, que tengan más de 20 años de evolución, y como ustedes saben, con la terapéutica antidiabética que ha evolucionado tanto, cada vez encontramos más pacientes que tienen estas características. También enfermedad renal severa, pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar, con enfermedad cardiovascular o con un factor de riesgo mayor como hipertensión o tabaquismo. Este muy alto riesgo se maneja con cambios de estilo de vida y con terapia de alta intensidad. Estatina de alta intensidad porque tenemos que lograr un objetivo de menos de 55. Estos pacientes con menos de 55 también están incluidos en los diabéticos con daño de órgano blanco, los diabéticos de larga duración tipo 1 y los que tienen fallo renal severo. Y vuelvo a destacar, en pacientes recurrentes que tengan enfermedad cardiovascular y un segundo evento, no necesariamente del mismo tipo, haciendo terapia estatínica, el objetivo de menos de 40 debe ser considerado. Y probablemente aquí debamos recurrir a las combinaciones. Este balance simplificado del colesterol que les muestro es para hacerles ver que nosotros con 25 de LDL tenemos de sobra para desarrollarnos cuando somos niños y adolescentes. ¿Se imaginan ustedes para qué quiere más de 25 una persona que tenga 50 o 60 años que ya no tiene necesidad de desarrollar tantas membranas ni necesidad de desarrollar tantas hormonas? Por esto es que en los estudios con inhibidores PCSK9 hemos visto pacientes que tenían 12, 15, 17 de LDL y no tenían ningún problema adicional respecto de eventos secundarios. Al contrario, tenían menos eventos cardiovasculares que la población que había logrado el objetivo de 50, que como ustedes saben fue bastante común en los estudios con inhibidores PCSK9. Las partículas aterogénicas no son solamente LDL, también son las LDL pequeñas y densas, y los remates, como ustedes mencionaron antes, yo no voy a entrar en esto porque ya fue dicho, así que no me parece necesario seguir adelante. Los pacientes que tienen LDL remanentes muchas veces tienen LDL también que son más pequeñas que la población general, y en este caso es importante tener en cuenta que las partículas más pequeñas son las que más penetración tienen en el endotelio. Por algunas características que no conocemos bien, los hombres tienen partículas más pequeñas y los que tienen enfermedad cardiovascular también tienen predisposición a tener partículas más pequeñas. Nosotros tenemos muchas herramientas. La dieta, como dijimos antes, si bloqueamos la producción de colesterol en el hígado, tenemos las estatinas y el ácido bempedoico. Si logramos disminuir la carga de ApoB, mipomersen, si bloqueamos los triglicéridos, lomitapide, que estos se utilizan en hipercolesterolemia familiar, con el ezetimibe bloqueamos la absorción intestinal, semejante a lo que hacían las resinas. Si bloqueamos
los inhibidores PCSK9, evolocumab, y la formación de PCSK9 con inclisiran, es decir, la cantidad de herramientas que tenemos en este momento para manejar estos pacientes realmente es muy importante, y la posibilidad de lograr reducción de colesterol hoy en día es tremenda. Como decía Alfredo Lozada, cuando empezamos con la lipidología, ni soñábamos que podíamos tener estas herramientas que nos permitan reducir colesterol hasta en un 80% o más, utilizando combinación de rosuvastatina, ezetimibe e inhibidores PCSK9. Pero con solo estatinas potentes y ezetimibe, que están al alcance de cualquiera y al alcance de cualquier obra social, 50-60% de reducción de LDL incluye a más de la mitad a una tremenda mayoría de pacientes de prevención secundaria que van a lograr el objetivo utilizando estas formulaciones. ¿Somos eficientes en el uso de hipolipemiantes adecuados? Bueno, ustedes estuvieron mostrando estudios internacionales en donde no había un logro de objetivos adecuados. Nosotros hicimos hace unos años atrás el ICLPS en su versión argentina, el doctor Alfredo Lozada y el doctor Alberto Lorenzetti participaron como investigadores, y vimos que solamente en un tercio de los pacientes los cardiólogos lográbamos, cardiólogos y clínicos, lográbamos definir correctamente el nivel de riesgo. O sea que esto de manejar pacientes de muy alto riesgo no era frecuente porque no sabíamos cuáles eran los pacientes de muy alto riesgo en la mayoría de los casos. En el muy alto riesgo, LDL de menos de 70, que era la cifra que buscábamos como objetivo en esa época, lo logró menos del 30% de los pacientes. En alto riesgo, la mitad de los pacientes no logró menos de 100. El 99% de los pacientes usaban estatinas, pero solo el 13% de ezetimibe. Y la combinación de estatinas y ezetimibe apenas llegaba a 1 de cada 10. Estatinas de alta intensidad, 1 de cada 4, y solamente 1 de cada 7, 1 de cada 8 estaba con la estatina en dosis más alta. Una de las peores cosas que encontramos fue que los pacientes que no alcanzaron el objetivo, casi 6 de cada 10 médicos estaban conformes con que los pacientes no hayan alcanzado el objetivo. O sea que hay una falta de educación respecto de esto. Tenemos tanto trabajo de difusión para hacer que realmente creo que lo tenemos que hacer en el menor plazo posible. Y en el 28% de los casos, los médicos argumentaron que el hecho de que no alcanzaban los objetivos de los pacientes y no les aumentaban la dosis eran porque tenían intolerancia. Pero como explicó Alberto, solamente muy pocos casos de intolerancia verdadera se demuestran. En nuestro caso, solamente un solo paciente tenía mialgia con aumento de CPK. Y los demás no eran significativos la relación entre estatinas y eventos musculares. Tenemos que tener en cuenta que para un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, y esto vale para casi todos los eventos de prevención secundaria, hay un tratamiento médico óptimo, que está ya definido y que todo el mundo lo conoce. Antiagregación adecuada, beta bloqueantes, alterar el sistema de renina-angiotensina y alterar el nivel de LDL con estatinas. Muy recientemente, acá les muestro una bibliografía, se hizo una revisión y miren ustedes, pacientes con estatinas de alta intensidad que mantenían el tratamiento lograban, respecto de los que no tenían alta intensidad o que abandonaban el tratamiento, una reducción del 28% de la mortalidad total. Fundamentalmente llevada esta reducción por una disminución significativa en los eventos cardiovasculares mayores. O sea que la estatina de alta intensidad mantenida en el tiempo no solamente disminuye los eventos cardiovasculares, disminuye la mortalidad. Estatinas de alta intensidad en tratamiento prolongado salvan vidas. Esto creo que es algo muy importante para tener en cuenta. Para ir terminando, tenemos herramientas adecuadas y herramientas suficientes. Las estamos manejando bien para lograr este objetivo de LDL cuanto más bajo y más prolongado mejor. ¿Estamos logrando adherencia en la alta intensidad por parte de médicos y pacientes? Yo creo que no lo estamos haciendo adecuadamente. Así que me parece que hay que usar las herramientas que tenemos para lograr este objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cunio. Excelente su presentación. Ahí preguntamos
Preguntamos en el chat a ver quién tenía preguntas justamente para ustedes, para los disertantes. Nuestro presidente, el doctor Perna, hizo un aporte que es justamente relacionado a lo que usted planteaba ahora, doctor Cunio, y si habrían algunas situaciones o alguna circunstancia en la que se consideraría la posibilidad de reducir la dosis de estatinas muy esporádicamente ante eventos adversos, o si el LDL se mantiene estable en valores objetivos, o idealmente nunca habría que reducirlo. ¿A quien de ustedes que quiera hacer un aporte ahí? Bueno, está directamente relacionado con el tema que acabo de presentar. Cuanto más prolongado, mejor. Por supuesto que hay algunas situaciones en las cuales uno puede demostrar que hay una relación directa entre el evento adverso y la estatina, y en ese caso se puede reducir la dosis, se pueden usar días alternos, se puede, si el paciente está solamente con estatina, reducir la dosis y agregar ezetimibe, pero hay que tener en cuenta algo que el médico y el paciente lo deben saber. El resultado no será el mismo. Los pacientes que hacen tratamiento intermitente, los que bajan las dosis, aumentan su riesgo de tener nuevos eventos. Esto hay que decírselo sinceramente al paciente. Si el paciente requiere 20 miligramos de atorvastatina con 10 de ezetimibe, no va a lograr el mismo resultado que si toma 10 miligramos de rosuvastatina o si le cambian a una estatina que tenga menor potencia como atorvastatina o simvastatina. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay muchos pacientes que por ahí prefieren aguantar este efecto secundario si no es tan importante y mantenerse dentro del bajo riesgo que arriesgarse por una situación que por ahí no está demasiado demostrada que esté ligada a la estatina, arriesgarse a tener otro evento cardiovascular o a morirse, porque ustedes saben que los eventos cardiovasculares que manejamos los cardiólogos tienen una mortalidad significativa. Yo quiero aprovechar esta posibilidad de privilegio de estar compartiendo con ustedes y hacer una pregunta al que quiera. Ya, los tres plantearon, y sobre todo el doctor Lorenzati y el doctor Cunio recién, cómo hay a lo mejor una inercia médica o una dificultad en los médicos para que avanzamos y seamos más agresivos en el tratamiento. Y también plantearon a la educación como una herramienta clave para revertir esta situación. ¿Alguna otra estrategia que les parezca, que se les ocurra o que crean que puede complementarse con la educación como forma de poder cambiar esta realidad? Por ejemplo, a ver, doctor Lozada, dígame qué le parece. Esta semana salió una publicación muy interesante, un estudio clínico randomizado y controlado que mostraba que tanto en los pacientes como en los médicos, ver placas aumentaba las probabilidades de recibir tratamiento y llegar a las metas. Notable estudio en JACC. Así que esa es otra de las intervenciones educativas, ¿no? Para pacientes por ahí no prevención secundaria, que era lo que se estaba refiriendo Carlos ahora, pero más los que están con aterosclerosis subclínica en prevención primaria, los empuja. Como se dice en inglés, un nudge, le da un empujoncito. Sí, Claro, eso es voy a convertir un poco. Perdón, yo creo que si un paciente tiene aterosclerosis subclínica, es prevención secundaria, no es prevención primaria contra aterosclerosis, es prevención secundaria. Y hay que tener en cuenta que son pacientes de alto o muy alto riesgo. No hay moderado riesgo en pacientes que tengan aterosclerosis. No, respecto del estudio que comentaba Alfredo, es muy interesante porque una cosa era decirle al paciente que tiene que tomar una estatina porque tiene obstrucciones carotídeas y otra era mostrarle la foto. Ahí cambiaba, era una bisagra. Eso mismo se ve cuando nosotros a los pacientes le mostramos los calculadores de riesgo. Por ejemplo, esos que calculan el riesgo a largo plazo, por ejemplo, el ASCVD de los americanos, y hay otros, son todos similares. Es realmente muy importante para que el paciente tome real dimensión, porque lo que hay que desmistificar es la idea de que el colesterol está exclusivamente ligado a la dieta, y sabemos que no es así. Eso puede cambiar dramáticamente el nivel de triglicéridos con una dieta ajustada, con actividad física, pero el colesterol en general se mueve poco o se mueve lentamente con ese tipo de intervenciones
sin medicación. Realmente el gran cambio que vemos hoy, que para los diabetólogos o para los hipertensólogos es el manejo diario de combinación farmacológica, bueno, en los próximos poquitos años, ya hoy en realidad, pero va a ser mucho más fuerte en los próximos años, la posibilidad, lo mostró muy bien Carlos, de hacer combinaciones farmacológicas en dislipidemia, y realmente eso va a ayudar. Pero fundamentalmente el médico se tiene que convencer de que no es lo mismo tener 90 de LDL que tener 60. No es lo mismo. Y a veces pasa desapercibido en la consulta. El paciente sale de la unidad coronaria con atorvastatina 80 o rosuvastatina 40 y a los 6 meses, por no decir a los 4, está con atorvastatina 10 o rosuvastatina 10. No. Algo pasa en el medio y es realmente el no verdadero convencimiento del problema del LDL colesterol, que lo dijo muy bien Carlos: menos colesterol, menos eventos. Por eso la Sociedad Europea de Aterosclerosis hace 3 años sacó una toma de posición diciendo, bueno, el LDL es etiológicamente el factor de riesgo principal de la aterosclerosis. Es importante que tomemos conciencia de eso. Doctor Lozada. Sí, simplemente para transmitir una impresión de que las estatinas son la penicilina actual, ¿no? Si hay un 93% de reducción en el largo plazo, 30, 40 años, por ese motivo es que los estados europeos toman la decisión de darle estas drogas a un costo ínfimo para el ciudadano. Y eso realmente le ahorra años de cuidados y dinero a un paciente después de una ACV con las secuelas, así que imagínense. Entonces ya estamos fuera ya no hay hipótesis de colesterol, ya no hay hipótesis de reducción de eventos. Esto es tan contundente y tan importante que no hay que discutirlo más, hay que hacer lo que hacen en todo el resto del mundo, o por lo menos en la Unión Europea, que tienen cumplimientos mejores, ¿no? Hago un par de preguntas al panel de la doctora Quinteros, que dice: en un paciente con una dislipidemia, siendo con un paciente polimedicado que es intolerante a las estatinas y bajo tratamiento con ezetimibe, y no se llegan a los objetivos, ¿qué creen que se le podría agregar o qué otro tratamiento utilizar? ¿Y qué score de riesgo recomiendan para nuestra población? Bueno, yo, con respecto a la intolerancia a las estatinas, les quiero comentar que al momento actual me he quedado con 0 pacientes intolerantes. Estoy viviendo en carne propia la experiencia que comentó Alberto Lorenzati hace un rato. No existe el paciente totalmente intolerante a la estatina. Me tocó ver un caso muy cercano de un amigo con aneurisma aórtico, 300 miligramos de colesterol toda su vida, y nunca me lo pudieron bajar, doctor. ¿Cuántas veces escucharon eso ustedes? A mí no me pueden bajar el colesterol porque yo no tolero ningún medicamento. Entonces empezó tomando 2,5 miligramos de rosuvastatina. Al cabo de 3 meses tomaba 5 miligramos. Al mes siguiente tomaba 5 miligramos más 10 de ezetimibe. Y ahora está tomando 10 de rosuvastatina con 10 de ezetimibe. ¿Saben cuánto bajó el colesterol LDL? 70%, tomando 10 miligramos de rosuvastatina y 10 miligramos de ezetimibe. No puede creer los valores de colesterol que tiene. El paciente era un intolerante remachado. Todos los médicos le decían lo mismo. No podés tomar estatina porque tus dolores musculares son por las estatinas. Yo recuerdo cuando me inicié en esto, y Alfredo debe saber porque tenemos una historia juntos hace el siglo pasado, la presentación inicial de rosuvastatina en un congreso en París era con 2,5 miligramos. La dosis inicial de rosuvastatina era 2,5 miligramos. Ahora ni siquiera está en el comercio. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que 2,5 miligramos de rosuvastatina bajan el colesterol. Y si uno le agrega ezetimibe, bajan el colesterol.
No será lo mismo que utilizar alta intensidad, pero es mejor que nada, porque menos colesterol, menos eventos. Yo personalmente no creo que exista ningún paciente que no pueda tolerar 2,5 miligramos de rosuvastatina. Esa es mi opinión. Respecto a la pregunta de cuál calculador de riesgo usar, el que está recomendado para nuestra región es el de la OMS, región B. Por supuesto que cada vez es más la gente que usa el de la europea para países de bajo riesgo. Acá hay mucha población descendiente de italianos, de españoles. De algún modo es homologable, aunque no haya estudios contundentes al respecto. Y el otro calculador que se usa mucho es el ASCVD de los americanos. Pero el recomendado es el de la OMS región B. Al alta de un paciente de infarto, pero nos suma el doctor Perna, ¿qué estatina y qué dosis recomiendan al alta? Y la dosis es 80, ¿no? Lo que está descrito en los estudios de síndromes coronarios agudos. Por razones de tolerancia, nosotros estamos usando rosuvastatina 40. Y ahí lo de la doctora Quintero sumaba que esta paciente tiene también neuropatía diabética y que probó con varias estatinas. En caso de que y no tuvo buena respuesta, no pudo tolerarlas. Aparte del ezetimibe, ¿alguna alternativa que se le podría sumar? Ahí lo que se puede decir desde el punto de vista farmacológico es que la estatina está descrito la neuropatía, ¿no? Eso se puede cuantificar y tiene una relación con la dosis. Entonces, con una dosis baja y con el agregado de ezetimibe, y también en gente que tiene mialgia o además de neuropatía, se puede agregar inhibidores de PSK9. Está en la Unión Europea, está aprobada la indicación de intolerantes, no específicamente con neuropatía, pero si tiene neuropatía que le da intolerancia, se puede agregar PSK9. Hay que tratar de que le cubran, ¿no? Bueno, una pregunta más, que así podemos quedar con todos los participantes, que la verdad que fueron muchos. En una mujer joven de 50 años en prevención primaria, con buen cumplimiento del plan de alimentación, con una hipercolesterolemia mixta, con colesterol total de 120 miligramos, triglicéridos de 250, fibratos, omega 3, seguimiento. Bueno, en primer lugar habría que darle estatinas para que el LDL esté en la meta de acuerdo al riesgo, y en este caso que tiene triglicéridos por arriba de 250, que el no HDL esté en una meta adecuada al riesgo de la paciente. Pero haciendo abstracción de todo eso, porque es una pregunta muy frecuente, ¿cómo manejar los triglicéridos? Bueno, los fibratos son efectivos para bajar triglicéridos, no han demostrado hasta aquí, cuando se suman al tratamiento con estatina, disminuir eventos. Hay que recordar que el gemfibrosil está contraindicado sumarlo con una estatina. Hay estudios en marcha, como el estudio Prominent, con un fibrato nuevo, que no existe en Argentina, que existe solamente en Japón y creo que en algún país de Europa, que es el pemafibrato. Tener en cuenta, y es un muy selectivo y mucho más potente que el ácido fenofíbrico, pero muchísimo más potente. Pero también los omega 3, especialmente EPA, no la combinación de EPA y DHA, sino EPA, que hay un estudio que fue el Reducing, que mostró disminución de eventos, son efectivos también para bajar triglicéridos en dosis alta, o sea, son dosis dependientes. Hablamos de por lo menos 2 a 4 gramos de ácidos grasos omega 3 por día. Esas son las herramientas que hoy por hoy tenemos, teniendo en cuenta que las estatinas también bajan triglicéridos en un porcentaje variable. Cuanto más altos los triglicéridos, mayor va a ser el efecto con el que coadyuvan las estatinas sobre los triglicéridos en particular. Tenemos una última pregunta y ya después ya podemos, para poder cerrar la mesa.
Nos pregunta el doctor Nosoma, el doctor Camiletti, diciendo en pacientes con infarto, ¿cuánto tiempo mantengo dosis altas de estatinas si en dosis menores llego a lograr objetivos? Lo que pasa es que uno no sabe si la dosis menor logra el objetivo. Claro, Si el paciente está tomando 40 miligramos de rosuvastatina a la alta de la unidad coronaria y tolera bien, yo no le bajaría la dosis. ¿Para qué investigar si una dosis más baja cumple el objetivo? O sea, no le veo una indicación clínica de ponerse a investigar cuál es la menor dosis necesaria, porque si el paciente lo tolera bien no hay problema. Si el paciente tiene intolerancia, habrá que buscar la menor dosis efectiva, pero no hay que tenerle miedo al colesterol bajo. Yo estoy cansado de ver casos clínicos, nosotros trabajamos mucho en Salta con casos clínicos como educativos, en donde el médico dice, el paciente llegó a 50 de LDL, le reduzco la dosis de estatina. ¿Por qué le reduce la dosis de estatina? Es como que le tienen miedo al colesterol bajo. El doctor Lorenzati, el doctor Lozada tienen experiencia en investigación clínica con inhibidores PCSK9. Hemos visto pacientes con 12, 14, 15 de LDL durante 2 años, 3 años en los estudios clínicos. Y estos pacientes no tienen más eventos adversos, pero sí tienen menos eventos cardiovasculares. Es muy importante tener en cuenta que a menos colesterol, menos eventos. Y cuanto más prolongado, mejor. Esto tiene que ser algo que habría que meterlo, no sé de qué manera, en la cabeza de los médicos, porque hasta ahora no lo hemos logrado. Creo que el tema educativo en los médicos y en los pacientes es nuestro gran déficit como lipidólogos. Carlos, solo para mostrarle a los asistentes, yo por ejemplo tengo lipoproteína A muy elevada, tomo estatinas y tengo LDL de 33. Y no tengo miedo, porque las publicaciones nos dicen que no hay que tenerle miedo. En realidad estoy protegido con un LDL bastante bajo. Así es. Es probable que vivas muchos años gracias a eso, Alfredo. Ojalá. Estimados, realmente un placer haber compartido el panel con ustedes, un agradecimiento muy grande a todos los participantes y a Jorge Cetifac, que realmente es un gran anfitrión. Así Como que, siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, un placer. Gracias al doctor Perna por las preguntas. Y muchas gracias. Contestaron 25 prácticamente. Muchas gracias. No, la verdad que mucha presencia y con muchos aportes. Muchas gracias. Gracias, Bueno, gracias. gracias a todos. Gracias.